Buenos días, soy el doctor Eduardo Cosi, director de la Fundación SEA, y la intención de estos videos es despejar algunas dudas y contestar algunas preguntas que habitualmente nos hacen llegar sobre la terapia cognitivo-conductual y en particular sobre el autismo y los trastornos del espectro autista. Bueno, lo primero que interesa preguntarnos es cómo es posible, o lo primero que llama la atención es cómo es posible explicar el crecimiento de los casos o de los diagnósticos del trastorno del espectro autista y del autismo. En ese sentido, cualquiera que haya estudiado medicina o psicología o alguna de las profesiones afines sabe que epidemiológicamente no es explicable el crecimiento, es algo que supera los valores de prevalencia y de crecimiento en el tiempo. Los datos que vemos día a día sobre los diagnósticos o los chicos diagnosticados con autismo y con trastornos del espectro autista. Esto trae un problema que habilita entonces algunas teorías y algunas corrientes que no están suficientemente estudiadas o ratificadas. Por ejemplo, la explicación sobre o los tratamientos llamados biomédicos o basados en dietas o complejos vitamínicos. Bien, esto se debe a la sencilla razón de que un crecimiento tan inexplicable epidemiológicamente desde el punto de vista sociodemográfico de un cuadro como el del autismo, bueno, entonces nos lleva a pensar qué variables pueden justificarlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que todos los chicos hacen? Bueno, la alimentación. Bueno, ahí tenemos entonces la explicación de los suplementos dietarios. La vacunación es algo por donde todos los chicos también pasan, o una gran mayoría. Bueno, ahí tenemos un poco la explicación de los movimientos hoy bastante en boga que promueven la no vacunación, la teoría del mercurio, la teoría de bacterial. Bien, pero hay algo sobre lo que yo quiero llamar la atención, porque en nuestra fundación promovemos los tratamientos y los abordajes que estén basados en evidencia. También factores químico-ambientales. Entonces, eso parece razonable porque, a ver, la alimentación en las últimas décadas, claro que deja una duda razonable sobre su factor como causa patológica. La vacuna deja varios cabos sueltos y preguntas sin responder. Factores químico-ambientales, el medio ambiente también en las últimas décadas abre a muchas dudas razonables, pero lo recomendable, más allá de la especulación fantasiosa, siempre es empezar por lo más conocido y lo que es más verificable. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se hacen los diagnósticos? Los diagnósticos de autismo, los diagnósticos de trastorno del espectro autista, se hacen con la suficiente conciencia, con el suficiente compromiso, con la suficiente responsabilidad, con el suficiente pericia y conocimiento técnico para quedarnos tranquilos con esta variable. No es una de las variables que en principio tenemos que interpelar porque es la que está más cerca y la que más controlada debería estar desde el punto de vista de la responsabilidad de los profesionales. Bueno, este es un punto de vista que quiero acercarles, ¿no? No tenemos que pasar por alto que se trate de la débil o la pobre rigurosidad con la que se hacen los diagnósticos en el campo de la psicología y la psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, la primera recomendación a profesionales y la recomendación a familiares también es hagámonos estas preguntas antes de levantar rápido banderas que quizás con el tiempo mejor estudiadas, más ratificadas, sean verdaderas líneas de investigación, como la alimentación, el medio ambiente, la vacunación. Hay algo que tenemos más acá que corroborar y que es aquello con lo que también permanentemente convivimos en el campo clínico, que es el diagnóstico. ¿Cuál fue y cómo fue y cuáles fueron los pasos diagnósticos para llegar
al diagnóstico de trastorno del espectro autista o, no hace tantos años atrás, lo que se llamaba TGD o trastornos generalizados del desarrollo, o autismo, o lo que también abundaba mucho, que era el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, esa es una de las cuestiones que nos interesa investigar y en las que trabajamos en nuestra fundación.